Ahora vamos a hablar con el doctor Pedro Beckenstein. Pedro es doctor en biología y hace la columna de neurociencias aquí en Científicos Industria Argentina. De acuerdo con el papel que veo, dice que vas a hablar de cómo se pueden mover, esto no te creo nada, cómo se pueden mover máquinas con la mente. Voy a hablar de eso, sí, ciencia ficción. ¿Ciencia ficción? Sí, ¿Qué es no lo que tanto. cuál es el experimento que querrías que hiciéramos? Y por ahí podríamos pensar en que la gente puede tratar de apagar la tele con su mente. Tratar de apagar la mente, o sea que apagar la mente, apagar la televisión, o sea que si yo podría tratar de proponerme apagar el monitor acá con mi mente. Y podemos probar. ¿Le podemos pedir a la gente que haga ese experimento? Sí, ¿por qué no? Bueno, si usted está en algún momento, debe estar, si está mirando el programa, está mirando a una pantalla, trate de pensar cómo hacer para apagarla con la mente. Y entonces sucedería esto. Bueno, creo que no pasó nada. A ver, ¿qué dirías vos? No, digamos, por supuesto esto no pasó todavía, pero estamos bastante cerca de poder hacerlo. De hecho, ¿Sí? Sí, se están construyendo desde hace unos pocos años lo que se conoce como interfaces cerebro-máquina. Esta idea de que las computadoras pueden aprender a leer nuestro pensamiento. Ajá. Los experimentos como más conocidos son los que se hicieron en monos. Y básicamente a los monos les pedían que tocaran un determinado objeto en una pantalla táctil mientras les registraban la actividad eléctrica de muchas neuronas al mismo tiempo en el cerebro. Una pregunta, ¿cómo le pedían a los monos que tocaran una pantalla? Básicamente era, si el mono tocaba un determinado objeto en la pantalla, recibía una recompensa de jugo dulce, en general, jugo de fruta. Entiendo. Entonces el mono tenía una motivación para ir a tocar, o sea, relacionar primero eso, que sí, él recibía el jugo en función de tocar esa pantalla. Sí, eso lo aprenden muy rápido. ¿Sí? Los animales, sí. Ajá. Y mientras tanto se registraba la actividad eléctrica de muchísimas neuronas en el mono y toda esa información iba a una computadora. Entonces, lo que hicieron después fue agarrar toda esa información que tenía la computadora de cómo se habían prendido todas esas neuronas mientras el mono hacía esta tarea y tratar de ver si podía aprender la máquina a leer esa información. Ajá. Y entonces después lo que hicieron fue ahora poner al mono enfrente de la pantalla, pero esta vez le fijaron el brazo. El mono no podía tocar la pantalla, pero aparecía el objeto en la pantalla, o sea que el mono iba a querer tocar la pantalla. Ajá. Y entonces, otra vez, registrando qué era lo que pasaba en las neuronas, ahora esa información pasaba por una computadora y la computadora lo que hacía era mover un brazo electrónico que tocaba la pantalla. O sea que el mono podía mover el brazo electrónico y tocar la pantalla y obtener la recompensa a través de una interfaz. O sea, uno producía artificialmente, evitando que él, al bloquearle, al atarle el brazo, digamos, uno producía en el cerebro de él lo que hubiera pasado en el caso de que él hubiera podido ir con el brazo y moverlo. O tocar el botón. Exactamente. Y así lograron que básicamente que el mono moviera un brazo robótico con su mente, simplemente pensando en mover el brazo. Esta idea muy interesante. Es muy interesante. Es casi de ciencia ficción, pero es algo que se está desarrollando ya en humanos, son prótesis. ¿Te puedo decir lo que vi Sí. en Estados Unidos en un momento determinado? Creo que fue en el Festival de Ciencia Mundial. Vi en un momento determinado que le pusieron una cantidad de electrodos en la cabeza a una persona y le mostraban una cosa muy elemental, un zapato, una casa, una cara y no sé, una lapicera. Y en función de eso iban registrando la actividad cerebral que había en la medida que él veía determinadas cosas muy sencillas. Y después lo ponían a él, digamos, en contacto con una computadora y entonces le hacían pensar lo que él había visto y la computadora podía decir qué es lo que él estaba pensando. Exactamente, esas son otras interfaces cerebro-máquina. La idea es que las computadoras aprenden a leer el pensamiento de acuerdo a la actividad cerebral. Esto se está empezando a usar para leer cosas como los sueños, por ejemplo, que son como, el contenido de los sueños era algo que hasta ahora era inalcanzable para, de eso tenemos que hablar en algún científicos. especial, tenés que hablar por qué uno sueña, Sí. etcétera, etcétera. Más allá de la visión psicológica o psicoanalítica, Sí. me interesa lo que piensa la neurociencia. Sí. Pero volvamos a mover entonces a lo que vos querés hacer. ¿Y en qué estadio estamos hoy? Estamos en el estadio de empezar a probar lo que se llaman exoesqueletos para humanos. Por ejemplo, personas que no pueden mover sus extremidades porque tuvieron una lesión en la médula espinal, por ejemplo. Sí. La idea es armar exoesqueletos que sean básicamente controlado desde el pensamiento. O sea, un esqueleto externo a la persona. Exactamente. Casi como un robot, digamos, Sí, como que está replicando lo que la persona querría hacer, Sí, si pudiera. Si pudiera. Y básicamente la idea es que las computadoras, una máquina toma, otra vez, mide la actividad cerebral
de la persona cuando es entrenar a la máquina. Bueno, si yo muevo el brazo, tengo esta determinada actividad cerebral y la computadora tiene que aprender que esa actividad cerebral corresponde al movimiento del brazo. Ajá. Y así, ahí se entrenan estos exoesqueletos, la información se transmite a las extremidades del esqueleto electrónico mediante, inalámbricamente. Entonces la idea es que una persona podría moverse casi como cualquier otra. No solo moverse, sino que estas interfaces están pudiendo hasta hacer que la persona pueda percibir texturas, temperatura también, en zonas del cuerpo donde esa información ya no podía llegar porque estaban cortadas las conexiones. Él es Pedro Beckenstein, habla de neurociencia aquí en Científicos Industria Argentina. Gracias, Pedro, y seguimos con el programa.